En este teórico vamos a ver las bacterias que forman parte de los géneros Clamidia, Clamidófila, Mycoplasma y Ureaplasma. Conocer las estructuras de las bacterias de este género y conocer cómo causan las infecciones. Vamos a comenzar por la familia Clamidaceae. Los dos géneros que vamos a ver es Clamidia y Clamidófila. Las bacterias de este género son bacterias intracelulares obligadas porque carecen de citorcromos, no pueden sintetizar ATP y lo toman de la célula huésped que infectan. Poseen un ciclo de replicación con 2 estadios y de acuerdo a las especies se diseminan por aerosoles o por contacto directo. Las especies de importancia clínica son Clamidia trachomatis y Clamidófila pneumoniae y Clamidófila psittaci. Dijimos que tienen un ciclo de replicación con 2 estadios. Uno de los estadios es la forma infectante que se denomina cuerpo elemental. La forma metabólicamente activa con capacidad de multiplicarse intracelularmente en la célula huésped se denomina cuerpo reticular. Acá vemos el cuerpo elemental fuera de la célula más pequeño y el cuerpo reticular dentro de una vacuola de inclusión que son de mayor tamaño y son replicativos. La envoltura tanto del cuerpo elemental como del cuerpo reticular es muy semejante. Poseen una membrana citoplasmática en el espacio, un espacio periplásmico y una membrana externa. En la parte más externa de la membrana externa se encuentra una capa de lipopolisacáridos unidos entre sí por los cationes divalentes. La principal proteína de la membrana externa se denomina MOMP, Main Outer Membrane Protein. Después encontramos proteínas ricas en cisteína. Una de ellas forma una capa proteica en el espacio periplásmico. Es decir, que en lugar del peptidoglicano podemos encontrar esta capa proteica. La proteína que forma esta capa se denomina OMCB. Existe otra proteína de membrana, OMCA, también rica en cisteína, y se formaría un complejo por entrecruzamiento mediante puentes disulfitos entre la MOMP, OMCA y OMCB, dando el complejo denominado COM, Outer Membrane Complex. El cuerpo elemental, como dijimos, es de menor tamaño, tiene un contenido ARN, ADN 1 a 1, lo que indica que es metabólicamente inactivo, está adaptado a la vida extracelular y es infectante y es el que induce la endocitosis en la célula huésped. El cuerpo reticular es de mayor tamaño, ARN, ADN 3 a 1, ya que es metabólicamente activo, es un cuerpo adaptado para desarrollo intracelular, no es infectante y por lo tanto no induce endocitosis. En el cuerpo elemental, la proteína OMCB presenta mayor entrecruzamiento en el periplasma con las uniones disulfito entre la MOMP y OMCA. Este mayor entrecruzamiento hace que en el cuerpo elemental la proteína MOMP sea menos funcional como porina, es decir, menos funcional para tomar nutrientes, ya que es un cuerpo metabólicamente inactivo. Este mayor entrecruzamiento favorece a que el cuerpo elemental tenga una vida extracelular. El cuerpo reticular tiene menor entrecruzamiento, entonces la MOMP se vuelve funcional y actúa como porina.
Existe un tropismo de las distintas especies hacia los diferentes tejidos. Chlamydophila trachomatis infecta células epiteliales del tracto urogenital. Algunas serovariedades, o sea, algunos tipos, originan infecciones más invasivas porque pueden diseminarse al tejido linfoide. Otras serovariedades causan infecciones en conjuntiva. Chlamydophila pneumoniae es que se transmite por aerosoles respiratorios, infecta las células epiteliales columnales o de transición, primero en las vías altas, luego puede diseminarse a las vías bajas, pero también infecta y se puede replicar en los monocitos, permitiendo su diseminación. Una vez diseminada, también puede infectar a células endoteliales y aquellas del músculo liso. Chlamydophila psittaci también se transmite principalmente por aerosoles, replica inicialmente en las células epiteliales de las vías respiratorias superiores y también en macrófago. Este lo permite, así como Chlamydophila pneumoniae, su diseminación mediante los monocitos, afectando diferentes órganos, aunque tiene un alto tropismo por los alveolos pulmonares. El tropismo se debe a que el cuerpo elemental, una vez que se logra la adherencia, libera al micoplasma unas proteínas denominadas TARP, no importa los nombres, sí el efecto, dentro de los 5 minutos después de la adherencia. Esto facilita la invasión mediante el reordenamiento de actina. O sea que cuando se aproxima o cuando se adhiere el cuerpo elemental, ocurre mediante la liberación de TARP una señalización temprana que trae un reordenamiento del citoesqueleto y por lo tanto la endocitosis en los tejidos o en las células huésped hacia los cuales tiene el tropismo. Otra diferencia, además del tropismo de los tejidos entre las especies, es la capacidad de síntesis de triptófano, muy importante para la patogenia. Las Chlamydia trachomatis, las cepas de Chlamydia trachomatis que causan infecciones genitales, pueden sintetizar triptófano a partir de indol. En cambio, las Chlamydophila pneumoniae y Chlamydophila psittaci carecen de este operón para sintetizar triptófano a partir de indol. La adherencia a la célula huésped puede ocurrir por 3 mecanismos. MOMP, a través de MOMP, que reconoce receptores de manosa en la célula huésped, cuando las clamidias o clamidófilas unidas, cuando clamidia o clamidófilas unidas a anticuerpos pueden entrar a través de los receptores para FC, y también MOMP y OMC pueden unir moléculas de heparina. Entonces entran a la célula huésped mediante los receptores de los sulfatos de heparina presentes en los tejidos en los cuales tiene tropismo. En la célula huésped, una vez que ha sido internalizado, el cuerpo elemental se reorganiza a cuerpo reticular. Esto lo hace dentro de una vacuola de inclusión que es derivada de la membrana del huésped. El cuerpo reticular crece y se replica por fisión binaria, como vemos en la foto de la derecha, y después de un periodo de progenie en fase exponencial, el cuerpo reticular comienza a diferenciarse nuevamente en cuerpo elemental. Y los cuerpos elementales se liberan al exterior para infectar otra célula huésped, ya sea por fusión de la membrana, de la vacuola de inclusión con la membrana del huésped, mecanismo que se llama extrusión, o por exocitosis o por apoptosis celular. Durante su ciclo en la vacuola de inclusión, tanto clamidia como clamidófilas transportan proteínas a través de sus membranas
a través de un sistema de secreción tipo 3 que van a ser ancladas en la membrana de la vacuola de inclusión, proyectándose hacia el citoplasma de la célula huésped. Estas proteínas, que son varias, cada una con sus funciones y que se expresan en forma cronológica, se denominan INC, por inclusión. Entonces, estas proteínas que están unidas a la membrana de la vacuola de inclusión van a interferir con el endosoma temprano, la formación del endosoma tardío y la formación del fagolisosoma. Mientras tanto, el cuerpo reticular sigue dentro de la vacuola de inclusión, replicándose, y esta aumenta por la captación de esfingomielina. Además de las proteínas INC que están ancladas en la membrana de la vacuola de inclusión, hay otras proteínas también que se expresan en forma cronológica que se liberan al citoplasma. Una muy importante inhibe la apoptosis de la célula huésped en forma temprana. Por lo tanto, la vacuola de inclusión puede crecer y los cuerpos reticulares pueden replicarse. Otra de las proteínas cliva los factores de transcripción para la expresión de los antígenos de los complejos de mayor histocompatibilidad clase 1 y clase 2. Y, por último, otras de las proteínas induce la apoptosis cuando ya el cuerpo reticular se ha transformado en cuerpo elemental para ser liberados en las especies que usan apoptosis como mecanismo de liberación para infectar otras. Entonces, la infección en un comienzo es silenciosa. El sistema inmune tarda en darse cuenta de que las células de determinados tejidos están infectadas. Y eso se debe principalmente por la proteólisis de los factores de transcripción relacionados a los antígenos de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, como forma de evadir el reconocimiento de las células infectadas por el sistema inmune. Además, también determinados PAMP pueden ser reconocidos en forma intracelular. Para ellos, las clamidáceas limitan el reconocimiento de esos PAMP mediante el reordenamiento de actina en la periferia de la vacuola de inclusión, aumentando la estabilidad de la misma. También, como un mecanismo para otorgar mayor seguridad, inhiben la activación del factor NF-kappa beta mediante la proteólisis de sus unidades también. Resumiendo, ocurre la adhesión. Luego de la adhesión hay una inhibición de la fusión con el lisosoma. Se secretan factores antiapoptóticos. La vacuola de inclusión migra a través de los microtúbulos, va tomando nutrientes y lípidos, por ejemplo, esfingomielina. Mientras crece, hay una inhibición de la expresión de los antígenos de los complejos de mayor histocompatibilidad 1 y 2. Luego, el cuerpo reticular se convierte en cuerpo elemental y van a liberar factores proapoptóticos en el caso de que la cepa se libera al exterior o el cuerpo elemental de la cepa se libera al exterior para infectar otras células mediante la apoptosis. O sea que la diseminación y persistencia de esta enfermedad, de esta infección que en un comienzo es silenciosa, se debe unión y entrada a la célula huésped, modificación del entorno intracelular, diseminación y persistencia. Luego veremos cómo.
Dijimos que habría distintos mecanismos que involucran la salida de los cuerpos elementales de las células huésped. Todos ellos lo que tratan de evitar es la necrosis celular para evadir la estimulación del sistema inmune. La exocitosis sería semejante a la que produce la célula eucariota para liberar moléculas situadas en vesículas. La extrusión, como dijimos, es la compresión de una parte de la vacuola de inclusión dentro de un compartimiento de la membrana plasmática, dejando a la célula huésped intacta, aunque con residuos de inclusión. Este mecanismo tiene la ventaja que queda infectada la célula inicial al mismo tiempo que se infectan otras células. Y la apoptosis es directamente la muerte celular sin necrosis. El ciclo completo se extiende de 48 a 72 horas. Vamos a ver Clamidia trachomatis. Clamidia trachomatis, de acuerdo al tropismo y a otras propiedades metabólicas, se puede dividir en 3 biovariedades. Biovariedad neumonitis en ratón y la biovariedad linfogranuloma venéreo y biovariedad tracoma. Estas dos últimas tienen como único reservorio al hombre. Si consideramos las proteínas MOMP de estas dos últimas biovariedades, y su reconocimiento mediante anticuerpos monoclonales que diferencian los epitopes especies específicas, podemos encontrar 20 serovariedades. La biovariedad Clamidia trachomatis linfogranuloma venéreo, que además de infectar el epitelio, también puede invadir el tejido linfoide, presenta 4 serovariedades, L1, L2, L2A y L3, que se conocen generalmente como Clamidia trachomatis L1-L3. Y es la causante del linfogranuloma venéreo que se transmite por contacto sexual. Clamidia trachomatis biovariedad trachoma se puede dividir en 16 serovariedades que causan distintas patologías. Aquellas denominadas de las D a la K, que causan infecciones genitales, conjuntivitis e infecciones respiratorias en neonatos, y Clamidia trachomatis AC, que produce una enfermedad ocular denominada tracoma, que es endémica en determinadas regiones. Vamos a ver brevemente las patologías que causan y se van a desarrollar mejor en microbiología 2. Clamidia trachomatis L1 y L3, que causa el linfogranuloma venéreo, se transmite principalmente por contacto sexual con personas que cursan la enfermedad en forma sintomática o asintomática. La consulta puede ser por un paciente sintomático y su pareja sexual puede ser asintomática. Es una enfermedad sistémica que presenta 3 fases. La fase 1 puede comenzar con una pequeña vesícula herpetiforme poco dolorosa o úlcera cutánea de base indurada y bordes elevados. En el hombre se observa principalmente en la región del pene y en la mujer vulva, labios, mucosa vaginal o cervix. En la foto de la izquierda vemos la vesícula herpetiformes y en la derecha vemos la úlcera cutánea. Pero un porcentaje elevado de pacientes no presentan evidencias de lesiones cutáneas y pasan directamente a la fase 2. Y ahí es donde se produce más la diseminación.
Clamidia trachomatis L1, L3, dijimos que del sitio primario de inoculación, que es el epitelio, se disemina a los ganglios, pero principalmente se disemina a los ganglios de la región donde se inició la infección. En esos ganglios se produce la denominada linfoadenopatía supurativa, en donde primero hay una masa inflamada en el interior del tejido que va formando abscesos, los cuales pueden romperse y formar fístulas. Este tipo de adenopatías se denominan bubones. Entonces, la fase secundaria se caracteriza por la linfoadenopatía supurativa, que involucra los ganglios de la región en donde se encuentra la lesión primaria. Puede haber elefantiasis, o sea, aumento del tamaño, y síntomas generalizados como fiebre, escalofríos, cefaleas, mialgias, etc. Pero principalmente es la fase donde el paciente consulta si ve las linfoadenopatías supurativas. Esta diapositiva resumen lo dicho. Encontramos el bubón y en la otra diapositiva, en la otra fotografía, la elefantiasis. Si la infección primaria se presenta en la región anorrectal, la adenopatía se encuentra a nivel de los linfáticos ilíacos y obturador. Por eso no es tan fácil de evidenciar por el individuo. Pero cuando se produce también a través de esta vía, tenemos casos de proctitis con pus o sangre en el recto y dolor durante las deposiciones y diarrea. Como todo evoluciona, ha ocurrido una recombinación entre Clamidia trachomatis serovariedades D y C, que no causaban el linfogranuloma venéreo, con Clamidia trachomatis serovariedad L2, dando una nueva serovariedad hipervirulenta que causa proctitis con hemorragia severa. La fase tardía, o la tercera, ocurren cambios fibróticos y anormalidades en drenajes linfáticos, dando alteraciones funcionales. La gran mayoría de los pacientes llegan a resolución total con tratamientos antimicrobianos o sin ellos. Por eso tenemos pacientes sintomáticos y asintomáticos si es que no se tratan o no se diagnostica a tiempo Clamidia trachomatis L1. También dijimos que Clamidia trachomatis L1 y L3 puede causar una conjuntivitis oculoglandular, ya sea en neonatos de madres infectadas con la lesión activa durante el parto y también por autoinoculación en adultos. Esta conjuntivitis, además del enrojecimiento, sensibilidad e inflamación ocular con posibles úlceras en la córnea, se caracteriza, como toda la enfermedad causada por Clamidia trachomatis L1 y L3, por linfoadenopatías submaxilares, cervicales y preauriculares. Bueno, si consideramos las otras serovariedades, como Clamidia trachomatis, serovariedad DK, da infecciones genitales y de transmisión vertical, o sea, también por contacto directo. En el hombre, todo esto ya se los dije, se va a ver en micro 2, causa uretritis, epididimitis, proctitis y conjuntivitis. Y en la mujer, uretritis, además de la cervicitis, bartolinitis y conjuntivitis. En el recién nacido de madres infectadas durante el parto, el neonato puede tener conjuntivitis.
Las complicaciones que pueden dar esta especie bacteriana o la infección primaria por la especie bacteriana en el hombre principalmente es el síndrome de Reiter, que es un conjunto en donde observamos uretritis, conjuntivitis, poliartritis, lesiones mucocutáneas. No está relacionado con la infertilidad en el hombre, o por lo menos no está comprobado. En la mujer, como causa enfermedad inflamatoria pélvica, o sea, EPI, que es una salpingitis y endometritis, puede originar embarazos ectópicos, infertilidad, sí, ya está comprobado, y diseminación sistémica, donde se pueden ver abscesos alrededor del hígado, artritis y dermatitis. Como complicación de la conjuntivitis del neonato, en forma tardía puede aparecer una neumonitis intersticial, o sea, una neumonía intersticial. Acá vemos la secreción que se puede observar en una uretritis causada por Clamidia trachomatis dk. El exudado, si es que existe, porque puede ser asintomático, es mucopurulento, diferente del exudado purulento causado por Neisseria gonorrhoeae, o sea que es una uretritis no gonocócica. La cervicitis, que generalmente es asintomática, también puede haber esa secreción mucopurulenta en cervix. Esta es la diferencia entre una secreción mucopurulenta y la purulenta. O sea que la foto de la izquierda muestra una uretritis no gonocócica y la de la derecha una uretritis gonocócica. Aunque se observe y se diagnostique uretritis gonocócica, es muy importante recordar que el tratamiento es para Neisseria gonorrhoeae de acuerdo al antibiograma, o sea, la sensibilidad antimicrobiana que se demuestra in vitro. Pero también se agrega un antimicrobiano contra Clamidia trachomatis dk, porque lo que está indicando es sexo no seguro. Y como Clamidia trachomatis dk está diseminada altamente en la población sexual, se combina el tratamiento. O sea que en la secreción purulenta podrían estar las dos especies bacterianas. Dijimos que la infección de estos patógenos es silenciosa, pero luego de un tiempo, en cierta medida, las células que las contienen se activan. Entonces empiezan a secretarse citoquinas y quimioquinas que causan la infiltración primaria de las diferentes células inmunes al sitio de infección. A la larga se induce el interferón gamma. Ahora, este interferón gamma podría resolver la infección por la destrucción de las células infectadas. Si es que ocurre de acuerdo a la interacción huésped-patógeno, porque intervienen varios factores, es a largo plazo. Mientras tanto, Clamidia trachomatis dk en los genitales externos se sigue transmitiendo. Solamente se interrumpe con el tratamiento antimicrobiano. Pero también la liberación del interferón gamma actúa en la inmunopatogenia de la enfermedad. La familia Clamidaceae son triptofano dependiente para su desarrollo y multiplicación dentro de la célula del huésped. Cuando hay un aumento del interferón gamma, en las células infectadas hay una inducción, como vamos a ver en otra diapositiva, de la indolamina 2,3-dioxigenasa o IDO. También de la óxido nítrico sintetasa
y la regulación decreciente de los receptores de transferrina. Todo esto hace que se limite el desarrollo de las bacterias en las células infectadas. Sin embargo, la IDO cumple un papel importante en el desarrollo de las infecciones crónicas o persistentes, como aquellas causadas por la familia Clamidaceae. En el esquema de la izquierda vemos que el aumento de interferón gamma produce un aumento de la IDO que convierte el triptofano celular de la célula huésped en quinurenina. ¿Sí? Las Chlamydia trachomatis, las especies de clamidia que causan infecciones en animales tienen un operón completo para sintetizar triptofano de novo. Es decir, a pesar de que se encuentra en circulación elevada el interferón gamma, ellas pueden sobrevivir en las células infectadas debido a que pueden sintetizar su propio triptofano de novo. En Chlamydia trachomatis DK y L1 y L3, o sea, las que causan infecciones genitales, poseen un operón que sintetiza triptofano, que es esencial para la vida de Chlamydia trachomatis, a partir del indol. Es decir, hay el aumento de interferón gamma, se produce un aumento de la IDO, pasa triptofano a quinurenina, pero las células pueden entrar o pueden captar indol. ¿De dónde sale el indol? Cuando estas Chlamydia trachomatis se encuentran en los genitales externos, donde existe una microbiota o donde existe una flora normal, las demás bacterias de la flora normal pueden liberar al entorno indol. Ellos toman el indol, lo transforman en triptofano y sigue la vesícula de inclusión con los cuerpos reticulares metabólicamente activos y replicándose. Eso es un salvataje que tiene Chlamydia trachomatis DK, L1 y L3 en los genitales externos. Pero Chlamydia trachomatis, especialmente DK, no L1 L3, pueden dar infecciones ascendentes. En las infecciones, en los lugares en donde Chlamydia trachomatis DK puede ascender, no existe flora normal y por lo tanto no hay indol. Sí hay interferón gamma y se reduce la cantidad de triptofano en la célula del huésped. Entonces, Chlamydia trachomatis entra en una fase de persistencia. Se forman o se desarrollan a partir de los cuerpos reticulares los denominados cuerpos aberrantes. En esos, los cuerpos aberrantes son viables, no cultivables, pueden dar una relación a largo plazo con la célula infectada hasta que se agote el interferón gamma. Es decir, que no van a poder replicarse dentro de la vacuola de inclusión. Disminuyen al máximo su metabolismo y se convierten en cuerpos aberrantes. Y la vesícula de la vacuola de inclusión se convierte en una vacuola con cuerpos aberrantes, como vemos en la fotografía 1. Cuando ocurre la depresión del interferón gamma, los cuerpos aberrantes vuelven a evolucionar a cuerpos reticulares
y ahí siguen siendo metabólicamente activos, empiezan a replicarse, se diferencian en cuerpos elementales y van a seguir infectando otras células. En esta serie de fotografías se utilizaron o se utilizó inhibidor de la IDO que es inducida por interferón gamma. Entonces vemos en la 2 cómo los cuerpos aberrantes ya empiezan a ser cuerpos reticulares y siguen su vía. Entonces, de acuerdo a los factores del huésped, porque siempre la interacción huésped-patógeno, Clamidia trachomatis dk puede dar infecciones ascendentes en el tracto genital superior, principalmente femenino. En estos sitios anatómicos, la inflamación crónica originada por esos ciclos constantes que ya nombramos de persistencia, multiplicación, es lo que da lugar al daño tisular y las sucesivas fibrosis y cicatrizaciones que aparecen principalmente en las trompas de falopio cuando se produce la enfermedad pélvica. Dijimos que al principio la respuesta es una infección silenciosa. El sistema inmune no se da cuenta de que las células están infectadas. Principalmente, luego de la respuesta inmune adaptativa, los linfocitos T antígenos clamidiaceae específicos generados por una respuesta adaptativa Th1 podrían migrar o resolver la infección, porque ya dijimos que podría ser resuelta por sí sola, ya que se observa el tráfico de los CD4 que producen interferón gamma y TNF-alfa hacia el sitio primario de la infección. Y también se pueden observar anticuerpos IgG en el mismo sitio que neutralizarían a los cuerpos elementares antes de ser endocitados, si es que no se liberan por el mecanismo de extrusión. Pero, ¿qué ocurre? Dijimos que el interferón gamma o resuelve la infección o la complica. La respuesta generada contra estas bacterias que persisten a pesar de la inflamación induce la estimulación de los fibroblastos que conlleva, la síntesis de colágeno y la liberación de metaloproteasas, entre los otros factores. Y esto da como resultado la fibrosis y cicatrización características de las patologías generadas por esta especie. Esto en los sitios donde no existe flora normal, o sea que es un patógeno adaptado al hombre porque en los genitales inferiores tiene el salvataje del indol, se sigue multiplicando, se sigue diseminando entre la población. Y en los sitios donde no existe flora normal, el interferón gamma podría, dependiendo de la relación o de la interacción huésped-patógeno, resolver la infección o puede causar daño como el resultado de fibrosis y cicatrizaciones que se pueden observar tanto en la trompa de falopio como en el útero. Aquí podemos observar el daño que provocó Clamidia trachomatis en una célula de la mucosa de la trompa de falopio durante la enfermedad inflamatoria pélvica. Tenemos que considerar que, como dijimos, que es una enfermedad silenciosa y que la cervicitis es asintomática, hay mujeres que consultan más que todo por la disuria, por la uretritis, que por la cervicitis causada por Clamidia trachomatis dk. Y dijimos que la enfermedad o que las bacterias pueden ascender. Ahora, ¿qué sucede? 4 de cada 10 mujeres no tratadas desarrollan la enfermedad inflamatoria pélvica, pero también es asintomática, o sea que no consultan.
La enfermedad inflamatoria pélvica trae como consecuencia infertilidad de origen tubario, embarazos ectópicos y el síndrome de dolor pélvico crónico. Además del problema causado por la reacción inflamatoria con ese daño de cicatrizaciones que ya vimos, existen evidencias que se suman procesos autoinmunes, ya que clamidia induce procesos autoinmunes para dar la infertilidad de origen tubario. Durante la infección se libera al entorno de las células infectadas proteínas, entre ellas la de proteína de choque térmico 60, que es igual o semejante a la producida en el huésped. En consecuencia, el sistema inmune produce anticuerpos contra esta proteína. Entonces, los anticuerpos contra la proteína de choque térmico 60 originada por clamidia podrían causar una agresión autoinmune contra las células eucarióticas que también presentan HSP60 humana. Es decir, que pueden causar estos anticuerpos apoptosis y necrosis, sumándose al efecto de inflamación crónica y persistencia bacteriana en las patologías. En el hombre con uretritis puede ser sintomática o asintomática. En el hombre con uretritis asintomática, el primer signo de infección por el serotipo de K puede ser la epididimitis o epididimo-orquitis. La infección clínica y recurrente progresa hacia los conductos deferentes y las vesículas seminales, pero no hay una comprobación fehaciente que las infecciones por clamidia afectan la infertilidad en el hombre, sí en la mujer.